andan? Bienvenidos, bienvenidas. Tercera edición de DTV, final casi de la jornada. Vamos a estar repasando los últimos minutos, las últimas horas, previo a justamente la veda electoral, ¿no? El fin de la campaña de cara a las PASO, que es el domingo 13 de agosto. Se pone en juego 130 bancas de aquí de la Cámara. 8 provincias van a elegir a sus senadores en este proceso de recambio, cada 2 años de 1/3 de la Cámara. Y también, obviamente, candidatos y candidatas para ser quienes compitan para el principal debate electoral, que es justamente el sillón de Rivadavia, como le gusta decir a muchos periodistas de fuste. Ese lugar, la decisión, la definición de los próximos 4 años en la vida de los argentinos y las argentinas, en las políticas que se desarrollen a partir de ese proceso, con, bueno, un año complicado en términos económicos, no solo por la inflación, sino principalmente los efectos de la sequía, que han reducido en 20.000 millones de dólares la capacidad exportadora argentina, porque no hay tanto para vender, porque la cosecha fue para abajo, no fue lo que se esperaba, sin duda por la inclemencia del tiempo. De estas cosas vamos a hablar porque, si bien estamos ahorita de que empiece la veda, y también en el contexto de que uno de los candidatos del principal espacio en disputa, que es Unión por la Patria, es además ministro de Economía y no puede hacer anuncios desde el día lunes por justamente las reglamentaciones propias que tiene la ley electoral, donde establece que candidatos que son funcionarios no pueden hacer ningún tipo de anuncio mientras estén en los últimos días de la campaña. Así que con esta realidad también difícil, en un rato va a hablar el ministro de Economía, hizo un anuncio hoy sobre el incremento también de las jubilaciones por este proceso cada 4 meses que aumentan las jubilaciones, pero también se va a referir a lo que sucedió anoche, durante toda la jornada del día de ayer, perdón, con el crimen de Morena Rodríguez en Lanús, y también las noticias de las últimas horas, ¿no? Respecto a situaciones, salidas de control, principalmente por el accionar de la policía, en el Obelisco y también en Constitución. Vamos a hablar con 2 diputados, esta es la presentación de ellos, el diputado Carlos Selva, del oficialismo de la provincia de Buenos Aires, y el diputado Tonioli, de la provincia de Santa Fe, quien compitió hace algunas semanas atrás para las internas, para ocupar el cargo de gobernador. No salió electo, pero se reconfigura entonces ahora también para septiembre la elección en la provincia de Santa Fe, las locales, ¿no? Recuerden que el 13 vamos todos a votar por las elecciones nacionales a los candidatos y candidatas. No se olviden, lo importante es participar del proceso y sobre todo, bueno, ir pensando en definitiva quién queremos que sea que conduzca la Argentina en los próximos 4 años. Voy a saludar aquí a mis amigos y compañeros que están preocupados por lo que pasa, los veo en sus rostros. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Claudio Mardones? Buenas tardes, Amanda, Alma, ¿qué tal? Un problema también, ¿no? Empezar la actividad hoy aquí contando noticias, informaciones vinculadas a represiones policiales, ¿no? La intervención de la policía para, en vez de intentar disuadir alguna acción, bueno, con consecuencias fatales. Versiones cruzadas que están empezando a surgir a partir de imágenes que surgen ya incontrastables con respecto a un operativo desplegado por la policía de la ciudad para desalojar una movilización en el Obelisco, y en ese contexto del desarrollo del operativo, bueno, nos encontramos con la muerte de Facundo Molares, tanto por una parte para las organizaciones que estaban en el Obelisco. Lo que sostienen es que Molares fue trasladado sin signos vitales después de haber sido salvajemente golpeado. Esa es la información de la organización, y el gobierno porteño también informó, pero reportó que un hombre de entre 45 y 40 años fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, y durante más de media hora se le hicieron maniobras de reanimación hasta que se constató el fallecimiento. Bueno, y obviamente también plantean otra información respecto a las causas de la muerte. Sí, el contexto, hay que decir, es una actividad pública en la calle, en la vía pública justamente, una manifestación, un simulacro de votación, como una acción política que se desarrollaban algunas organizaciones sociales que, bueno, terminan con esta tragedia, ¿no? Venimos de días como intensos. ¿Cómo estás, Tony? Bienvenido. ¿Cómo estás, Amanda? Sí, y en el medio de todo esto se espera que a las 19:30 hable, lo decías recién, el ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa,
para dar un mensaje también lo que fue respecto al impacto que tuvo la muerte de Morena, la nena de 9 años que fue asesinada ayer en Lanús y que, bueno, que llevó a que, de algún modo, por un motivo tristísimo, terminara la campaña política de cara a las elecciones del domingo. Se suspendieron los cierres de campaña, ¿no? Exacto. Porque después la campaña un poco siguió, más allá de otras cosas, pero los actos formales que van a darse, algunos igual incluso localizados en la propia ciudad o el municipio de Lanús, bueno, se terminaron suspendiendo, pero el vértigo de los acontecimientos, ¿no? Porque ahora el escenario es otro, no es este crimen en un contexto delincuencial, en definitiva, en un acto delincuencial que termina fatalmente, sino que ahora ya se traslada en las inmediaciones de la ciudad de Buenos Aires o en el centro porteño con la intervención ya de las fuerzas de seguridad, ¿no? Hay un clima tenso. Echar leña al fuego a veces no es lo más recomendable. Podríamos decir un cierre de campaña de estas PASO 2023 totalmente atípico, Sí. con cierres de campaña a la fuerza, un día y medio antes del comienzo de la veda que arranca este viernes a las 8 de la mañana. Así es que nos encontramos con ese dato, con el epicentro del estupor que ha causado el crimen de Morena. Una situación que está en el centro de esta agenda de cierre de esta etapa de la campaña, que genera un montón de interrogantes sobre cómo va a impactar esto en las urnas. Exacto. Más en un momento en donde están las dudas de cuál va a ser el nivel de participación nacional en una sucesión de elecciones con baja participación y si esto va a derivar o en bronca o en no ganas de ir a votar, ¿no? En cualquiera de esas dos opciones son variables complejas para todas las fuerzas políticas, pero especialmente para el gobierno. Claro, y la sensación también, en definitiva, que a través del ejercicio de la democracia, de la elección de los dirigentes y de los representantes, no se termina de saldar o resolver estas situaciones que son muy difíciles de abordar también, ¿no? Sin duda la inseguridad, un hecho de inseguridad extremo que termina con la vida de una persona, es algo difícil, en definitiva, de prever en un punto. Pero por otro lado también lo que se tiene en discusión es cuáles son las herramientas, qué puede hacer este Congreso, qué pueden hacer los ejecutivos y cuánto también impacta una realidad social tan adversa. Ahora, también por otro lado, en estos hechos que se están conociendo en estas últimas horas, hay otra intervención porque ahí ya es el poder del Estado, ¿no? Que debe cuidar y termina generando situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas. Así que un contexto complicado para una elección. Hace mucho que no veíamos una elección como tan... Exacto. Bueno, nos recordaba hace un ratito el diputado Kettlag, Fabio Kettlag, que también la elección pasada en el 2021 también hubo un hecho de inseguridad, en este caso en el partido Moreno, con el asesinato de un kiosquero, que también impactó muy cercano a las elecciones. Bueno, hay que tener en cuenta hoy cómo es la comunicación, porque eso también lleva a muchas veces interrelacionar algunos temas y generar climas no muy propicios para la participación popular. ¿Les parece que presentemos a nuestro primer invitado de esta forma? Así conversamos también con él sobre su análisis de las últimas horas. Le agradecemos al diputado Eduardo Tonioli por este ratito en la tercera edición. ¿Cómo anda? Bienvenido, diputado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, bien. Tratando de entender este contexto particular en el que llegan las elecciones, con una, digamos, preponderancia de la agenda policial en los contextos de propuestas políticas que buscan seducir a la ciudadanía para que sean acompañadas por los votos en esta instancia de las elecciones que son las internas. ¿Cuánto pensás, Eduardo, que impactan las noticias de estas últimas horas, el crimen de Morena, bueno, la situación que se está viviendo ahora en las inmediaciones del Obelisco con el impacto de la represión policial, la tensión que también se vive acá en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos en la terminal de Constitución? ¿Crees que pasa algo similar en otros distritos o que puede impactar también? Bueno, a ver, yo creo que hay que intentar de alguna manera tomar distancia un poquito, ¿no? de lo que es a veces la agenda mediática y sobre todo la agenda mediática
que suele ser llamada nacional, pero que gira alrededor en general de los canales de televisión de la ciudad autónoma, con sede en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente hay algunos hechos que se dieron en las últimas horas que indudablemente tienen su trascendencia, su impacto, que son hechos dolorosos. Pero bueno, quiero recordarle, por ejemplo, que estoy hablando de Rosario, sí, una ciudad pesada por la violencia, donde suceden cotidianamente hechos gravísimos que quizás solo tienen algún tipo de impacto nacional cuando toman nota de eso las cadenas de televisión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Indudablemente que todo lo que tiene que ver con la violencia urbana, con lo que sucede en materia de seguridad pública, con la inseguridad que vive una parte importante de los argentinos, sobre todo en los grandes centros urbanos, tiene algún tipo de influencia en los procesos electorales. De hecho, como bien vos decías, las distintas fuerzas políticas tienen entre sus ejes de campaña, te diría que con algún grado de prioridad, la cuestión de la seguridad pública, ¿no? Casi al mismo nivel que la cuestión económica, sí. Es decir, los dos grandes problemas que cotidianamente viven los argentinos. Y bueno, indudablemente algún impacto esto va a tener, repito, por la característica que tiene la Argentina y por país unitario que somos, ¿no? Donde muchas veces, mismo que sucede aquí a pocas cuadras, y con esto no minimizo nada, al contrario, digo que intento llamarla sobre lo que sucede en lugares como mi ciudad, ¿no? Sí, claro, sin duda, ¿no? Que también pareciera que fuera un efecto como tal, como lo describías, vinculado al rating que dan los programas de televisión, porque hace 4 meses atrás, de hecho, cuando se aprobó acá en la Cámara de Diputados las designaciones para la justicia en la provincia de Santa Fe, la justicia federal, era tope de la agenda y ahora pareciera que no se requiriera la designación de jueces, fiscales, o dotar también de mayores y mejores rendimientos a la investigación policial en tu provincia, ¿no? Hay mucha manipulación también en cuáles son los temas de agenda. Sí, también tiene, sí, entiendo que sí. Y bueno, después las últimas semanas, vos recordabas bien lo de la 2021, bueno, indudablemente se mezcla un poco todo, una realidad dura en algunos aspectos y en otros aspectos también, bueno, situaciones que no quedan de todo claras, lo que estaba sucediendo en Constitución, etcétera. Vivimos momentos complejos, difíciles, y lo mejor es tratar de llevar la discusión pública, la discusión política, hacia la propuesta de cada fuerza política para resolver esta situación, ¿no? Y ahí para nosotros está bien claro cuál es el proyecto político que encabeza Unión por la Patria, y también está bien claro qué es lo que propone Juntos por el Cambio, ¿no? Me parece que son dos modelos de patria. Sí. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le gusta decir, Antonio? Bueno, igual me quedo pensando, lo estaba escuchando con atención, ¿no? Bueno, la otra vez, cuando fue el ataque a la familia Rocuso, suegro de Messi, a un local, claro. Bueno, digamos, la situación de Rosario tuvo un nivel de amplificación que no había sucedido de otro modo. Paradójicamente, en una ciudad en donde la tasa de homicidios, digamos, sigue conmocionando, ¿no? Digo, tenemos estas particularidades en la discusión política. En algunos casos, obviamente, cargadas por porteñocentrismo, pero en otros casos nos encontramos con estas particularidades, ¿no? Creo que la situación de la inseguridad en estos términos a veces irrumpe a partir de una agenda muy difícil de controlar, ¿no? Y a tan pocos pasos de las primarias del domingo, bueno, usted lo debe saber mejor que nosotros, están todos calculando cómo puede ser el impacto de esto el domingo. No por quizá un voto castigo, no, algunos consideran que puede ser bronca, otros creen que puede ser falta de participación o más ganas de no participar. ¿Cree que alguna de estas variables se pueden incrementar a partir de situaciones de este tipo? Mucho se ha hablado sobre cisnes negros en estos días, pero bueno, es algo ineludible de nuestra conversación de hoy. Sí.
No lo sé, no me gustaría especular sobre eso. Sí, es sobre los hechos consumados, es decir, los procesos electorales provinciales. Está claro que hay una baja en la participación. Es un poco la dinámica de las PASO, lo que viene sucediendo, pero con números más bajos que pasos anteriores, para comparar como corresponde, en todo caso, entre paso y paso. Indudablemente la irresolución, la no resolución de distintos problemas que hacen a las condiciones de vida de nuestro pueblo, muchas veces genera algún grado de hastío y de preocupación de la población, y una parte de eso se expresa seguramente en la no participación, ¿no? Repito, me parece que lo que corresponde a las fuerzas políticas es no perderse en especulaciones, ¿no? Sobre posibles manos negras o a ver qué hace el otro, etcétera, sino ser claro en cómo creemos que hay que salir de esta situación. Ese es, me parece, el objetivo que debe animar a la fuerza política, o por lo menos a la nuestra, porque sobre todo creo que es ahí donde hacemos la diferencia. Cuando Juntos por el Cambio nos cuenta a los argentinos y a las argentinas cómo va a salir de esta situación, nos está contando una película que ya vimos y a la que en parte tiene que ver con el escenario que estamos viendo, es decir, solucionar el problema de la deuda tomando más deuda, o solucionar el problema de la seguridad pública metiendo balas, como si eso no se hubiera en algún momento y como si eso no fuera parte del problema que estamos atravesando, o empoderando a fuerzas de seguridad que no son parte de la solución, sino que en gran parte son parte del problema, porque están atravesados por la corrupción estructural. Y acá vemos lo que está pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la represión abierta, el conflicto social sin más, y el asesinato de una persona, ¿no? Don Scioli, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Le pregunto, bueno, ¿qué nos puede transmitir de cómo se viven estos días previos a la elección en Santa Fe? Más que nada, bueno, después de la elección que vimos hace algunas semanas, donde Juntos por el Cambio sacó un contundente caudal de votos. Su mirada, ¿cuál es? ¿Piensa que en Santa Fe se puede replicar ese apoyo? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, voy a decir una verdad de perogrullo. Cada elección es distinta, una PASO a una general y una elección nacional a una elección provincial. Empezando porque hay otros actores en juego, ¿no? Una elección de dos frentes con mucho predicamento en la provincia de Santa Fe se transforma en esta elección general, en una elección donde aparecen más actores. Hablo de los libertarios, por ejemplo, ¿no? que han tenido una magra cosecha en elecciones provinciales, pero que eso no implica necesariamente que la vayan a tener en la misma dimensión en las elecciones nacionales. Así que el escenario es bien distinto. Se vive con expectativa. Bueno, ustedes saben, si hablamos de Unión por la Patria, hace 2 días estuvo presente el ministro de Economía, Sergio Massa, candidato a presidente, uno de los candidatos a presidente de Unión por la Patria, junto a Agustín Rossi, que es local, aquí en Fábrica Liliana, y en Granadero Baigorria, y en Puerto General San Martín. Me parece que lo más importante de eso es que además, incluso en la opción de dónde se realizaron estos actos, es todo un mensaje sobre qué apuesta Unión por la Patria. Me refiero a la Fábrica Liliana, que es una empresa de electrodomésticos que tenía en el año 2015 900 trabajadores, que para el 2019, después de la gestión de Juntos por el Cambio de Macri, terminó con 500 trabajadores y que hoy tiene 1.300 trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, es un dato objetivo de la realidad que muestra a todas luces que hay un modelo que apuesta por el desarrollo, que apuesta por la producción, que apuesta por el trabajo, por la defensa del mercado interno. Un modelo que llevó a la destrucción de una cantidad impresionante, también a la pérdida extendida de fuentes de trabajo. Y eso es muy fuerte simbólicamente, por eso me parece totalmente acertada la elección del lugar para la realización
este acto en particular. Y hoy además iba a estar presente la otra fórmula de Unión por la Patria, que es la de Juan Grabois y Paula Abal Medina en la ciudad de Santa Fe, pero lamentablemente producto de los hechos que sucedieron en Lanús, se terminó suspendiendo. Esto es porque una muestra también de madurez de las fuerzas políticas de Unión por la Patria pero en particular en la provincia de Santa Fe, o por lo menos acá en particular en la ciudad de Rosario, vamos a trabajar la fiscalización conjunta de las dos listas, porque entendemos que todas terminan confluyendo en este gran proyecto político que es el de unidad, ¿no? Que es de Unión por la Patria. Me parecía interesante esto que decías respecto sobre todo de plantear una fiscalización unificada, entendiendo que en definitiva las pasos son dirimir en cada uno de los espacios quién representa de algún modo, qué considera la ciudadanía como mejor representante de sus condiciones, ¿no? De su propuesta. Y sobre todo para, bueno, un poco desterrar las especulaciones sobre las competencias internas de los espacios, ¿no? En definitiva. Te quería preguntar respecto a la visita del precandidato Sergio Massa. Hay un tema importante que también se estuvo planteando en estos últimos días de cierre de campaña, que tienen que ver específicamente con el monotributo productivo, que desde los movimientos sociales, incluso desde el espacio de Juan Grabois, vienen también planteando como necesario para mejorar las condiciones de trabajo de las cooperativas, ¿no? Y de los sectores de la economía popular. Sí, efectivamente. Para nosotros el anuncio que hizo el ministro de Economía, Sergio Massa, en un acto que se realizó el domingo, precisamente con el espacio al que pertenezco, que es el Movimiento Evita, con Barrio de Pie, CCC, en las vísperas de la celebración de San Cayetano, el patrono del trabajo, una fecha muy simbólica para los movimientos sociales y también para el movimiento obrero, se hizo explícito la decisión del ministro de Economía de, antes de fin de mes, aprobar por DNU algo que fue debatido en el Congreso de la Nación, que fue presentado en su momento por el Ejecutivo Nacional, por el Presidente de la Nación, y que fue introducido al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados en diciembre, si mal no recuerdo, diciembre del 2021, y que es una iniciativa impulsada por los movimientos sociales, el monotributo productivo. ¿Qué es el monotributo productivo? Es un puente de inclusión fiscal para 8, 9, 10 millones aproximadamente de argentinos y de argentinas que trabajan, que producen, pero que están fuera de todo marco de seguridad social. Son los que nosotros definimos como los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. En la Argentina hoy hay 3 millones de trabajadores y trabajadores de la actividad pública, empleados públicos, 6 millones de trabajadores en relación de dependencia dentro de la actividad privada en blanco. Se calcula que hay aproximadamente 2 millones más de trabajadores en relación de dependencia no reconocidos, no formalizados, en negro, ¿no es cierto? Cosa que es, por supuesto, reprendible en lo que refiere a los empleadores, que es un fraude laboral. Pero después hay, en la informalidad también, entre 8, 9, 10 millones de trabajadores y trabajadoras que forman parte de la población económicamente activa, que, como decía antes, trabaja, produce, pero son trabajadores autónomos que se inventaron su propio trabajo. Algunos lo hacen a través de cooperativas, otros por la propia, y que, como decía antes, no tienen ni vacaciones pagas, no tienen aguinaldo, no tienen aportes jubilatorios, no tienen ninguno de los beneficios que tienen quienes están en relación de dependencia, ya sea en la actividad pública o en la actividad privada. Bueno,
El monotributo productivo lo que plantea básicamente es que el Estado va durante una cantidad de tiempo. El proyecto enviado en su momento hablaba de 2 años. Veremos cómo se traduce esto en el DNU. Va a tener el acompañamiento del Estado, quienes accedan a este monotributo productivo, que es este universo al que hacía referencia, para lo que tiene que ver en materia de salud, porque hoy hay un gran problema. Incluso quienes tienen el monotributo social, por ejemplo, deberían poder acceder a las prestaciones estatales en materia de salud, y a veces no lo hacen porque tienen habilitado la posibilidad de afiliarse a la obra social de algún gremio, pero muchas veces esas obras sociales no lo quieren tomar, entonces se genera una especie de cuello de botella. Sí. Este monotributo lo resolvería, permitiría la atención en los nosocomios públicos, permitiría también que el Estado sostenga el pago de la correspondiente ART para esos trabajadores y trabajadoras, y también durante una cantidad de tiempo los aportes previsionales, ¿no? Por eso se habla de un puente de inclusión fiscal. Hoy es importante para cualquier trabajador el recibo de sueldo, en relación de dependencia, el recibo de sueldo, porque le permite acceder a presentarse a un programa de vivienda hasta comprar determinados productos en cuotas, o bueno, un montón de otro tipo de beneficios en lo que tiene que ver con la compra de bienes o el acceso a determinados servicios. Bueno, hoy el ingreso a este puente de inclusión fiscal permitiría a trabajadores que hoy están en la informalidad acceder a todos esos beneficios, ¿no? ¿Diputado? Sí, por favor. Bueno, le pregunto, quería saber cómo analiza el escenario parlamentario respecto, no particularmente a este momento puntual, con una campaña electoral en el medio, pero sí más bien con estos temas que tienen que ver respecto a la agenda de las economías populares. Hemos visto cómo el año pasado se aprobó una modificación de la ley de registros de barrios populares con un amplio consenso en el Congreso, pero también vemos cómo hay una resistencia con otros temas, como tiene que ver con el salario básico universal. ¿Qué lectura hace de cómo puede encajar esta iniciativa en este Congreso? Nosotros la importancia que le damos a que el ministro de Economía haya anunciado esto es que pone en el centro de la agenda, en el medio de un debate político, público, en el marco del proceso electoral, una agenda, valga la redundancia, que es la de la economía que se mueve por abajo, la de millones de compatriotas que muchas veces están invisibilizados de la agenda pública. Y que en muchas ocasiones, en sus intentos por visibilizar esa situación, por organizarse gremialmente, incluso son incomprendidos hasta por sectores políticos que abrevan en el progresismo o el mismo nuestra fuerza política, en el mismo peronismo. Hemos visto debates en el último tiempo donde, con el objeto de desacreditar, por ejemplo, a una de las figuras que se presenta, hablo de Juan Grabois, ¿no? En el electoral como candidato, el ex ministro de Economía, alguien a quien uno respeta un montón, como es Amado Boudou, de alguna manera intenta instalar, no creo que por desconocimiento, ¿no es cierto?, determinados lugares comunes sobre el concepto de economía popular que nada claro. Tienen que ver con lo que realmente los movimientos sociales plantean, proponen. Los movimientos sociales no plantean de ninguna manera naturalizar la informalidad, ni mucho menos. Estamos hablando de esto precisamente del monotributo productivo, que es una propuesta que va en el sentido contrario. Los movimientos sociales no niegan la necesidad de el desarrollo económico y de la generación de una poderosa economía que permita generar empleo masivamente, incorporar a millones de compatriotas al empleo, que es una de las formas del trabajo, no la única. Los movimientos sociales, y mucho menos plantean
que el Estado no tenga que intervenir en la economía y hacerse cargo de sectores estratégicos. De hecho, yo he presentado distintas iniciativas que tienen que ver con la recuperación de la marina mercante, la recuperación de distintas herramientas que son resortes. Le hago, disculpe que lo interrumpa muy cortito. Le quiero preguntar precisamente por uno de los proyectos que usted presentó, porque usted presentó uno de los proyectos precisamente para crear el monotributo productivo. Ahora le consulto lo siguiente, porque el proyecto que usted menciona, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y del entonces ministro de Economía Martín Guzmán, bueno, va a perder estado parlamentario ahora, dentro de poquito. Entonces quería preguntarle, ¿no le parece que los movimientos sociales han sido muy pacientes teniendo en cuenta que finalmente el monotributo productivo se podía aplicar por decreto a partir de un cambio en las escalas del monotributo y que no era necesario que sí o sí tuviera que pasar por el Congreso de la Nación? Es que nosotros coincidíamos con la necesidad de nosotros vamos a presentar de nuevo esa iniciativa si no la presenta el Ejecutivo. Nosotros creemos que tiene que aprobarse por ley, ¿no? Con esta y con otras iniciativas. Los movimientos sociales son parte de un frente político en el que hay distintas visiones. Repito, acá hay una discusión política de fondo que muchas veces ni dentro de nuestro mismo frente político hay sectores que incluso no terminan entendiendo o no quieren entender la realidad de millones de compatriotas. Ni hablar de Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Yo en este caso estoy hablando de una discusión interna que creo que es importante que sea pública, fundamentalmente porque se refiere a qué modelo de país nosotros propugnamos. Nosotros no podemos decirle a 10 millones de compatriotas que tienen que esperar el derrame, porque el concepto de derrame no solo atraviesa a los liberales, sino a muchos sectores de progresismo que plantean la idea de que el mismo desarrollo económico per se va a terminar incluyendo a millones de compatriotas al empleo privado a partir de ese desarrollo económico. Y eso no está pasando, ni ha pasado en la dimensión que debería haber pasado, si esto hubiese sido así, en los mejores momentos de la recuperación de la democracia por acá. Cito el que para mí es el mejor momento que atravesó la Argentina, periodo 2003-2015, tampoco pasó en la dimensión que muchos creen que debería haber sucedido. Es decir, tuvimos maravillosos años de inclusión, fundamentalmente a través del ingreso, pero no de transformación radical de la situación estructural de millones de compatriotas. Es decir, se redujo la pobreza por ingresos, pero no la pobreza necesariamente estructural. Y a las pruebas me remito, cuando vino el periodo 2015-2019, con un par de decisiones administrativas, el gobierno de Macri logró hacernos retroceder 20 años, ¿no? Entonces, me parece que la discusión es cómo transformamos profundamente a la Argentina para los años que vienen. La Argentina tiene alimentos, tiene energía, las dos cosas que necesita el mundo. La discusión es si eso lo vamos a utilizar para desarrollar integralmente a nuestra nación y a nuestro pueblo, o va a ser la garantía de un nuevo periodo neocolonial, ¿no? Te quería preguntar respecto a esto que decías del mundo del trabajo, porque desde la oposición de Juntos por el Cambio vienen planteando la necesidad de modificar las leyes vigentes, de hecho, bueno, avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo en una dimensión que tienen que ver justamente con el resguardo de los derechos laborales y de la manera en que se puede, bueno, entender el salario. En esto que vos decís respecto de las discusiones internas dentro de Unión por la Patria, dentro del oficialismo, aparece también esta mirada respecto de cómo interactuar entre el mundo del trabajo formal con sus contradicciones y sus definiciones y el mundo del trabajo de la economía popular. En ese sentido, decís que viene un diálogo o que hay una tensión dentro del propio espacio para poder encontrar una síntesis, que eso es lo que puedan ofrecer también la sociedad. No me refería a eso en particular porque hay un acuerdo extendido dentro de nuestro frente de que de la defensa de los convenios colectivos, de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En todo caso, de lo que se trata es discutir cómo igualamos para arriba. Lo que nosotros planteamos es que
hay que reconocer, como lo hace por un lado desde el Papa Francisco hasta el movimiento de mujeres, que hay un montón de actividades de nuestras sociedades actuales que permiten que nuestras comunidades se reproduzcan, que pervivan, que funcionen, que no son reconocidas habitualmente o que no suelen ser reconocidas. ¿Por qué digo del Papa Francisco? Porque digo, habla de esto constantemente, sí, ¿no es cierto? Y por ejemplo del movimiento de mujeres, porque en lo que tiene que ver con las tareas de cuidado son un claro ejemplo de algo que no suele ser reconocido y que es trabajo porque permite que se desarrolle nuestra comunidad, que se reproduzca y permite que mientras alguien hace ese trabajo, otros acumulen en términos más tradicionales. Bueno, nuestra sociedad está lleno de esos ejemplos, está lleno de actividades económicas. Mire, yo me canso de escuchar a, por ejemplo, funcionarios provinciales de las distintas provincias diciendo tenemos la tasa de desocupación más baja en mucho tiempo, y esto es verdad. Tenemos una tasa de desocupación bajísima. Por supuesto tenemos problemas de ingreso, ¿no? Sí, claro. De los trabajadores. Pero hay una tasa de desocupación bajísima. Ahora, ¿por qué si reconocemos esto? Que incluye que una parte importante de esas personas que están ocupadas están en la informalidad, cuando después discutimos sobre condiciones de trabajo, salario o ingreso en este caso, etcétera, de los trabajadores, solo lo discutimos sobre la mitad de la población económicamente, los trabajadores integrados, y no sobre la totalidad de ese universo. Sí, nos estamos jactando de que tenemos una tasa de desocupación muy baja, y discúlpeme, pero no son todos. Para llegar a esos números no estamos contando solamente a empleados, estamos contando a trabajadores autónomos masivamente. Bueno, hay que hacerse cargo de mejorar las condiciones de vida y de reconocimiento y formalización de esos trabajadores autónomos, porque si no, no tenemos la sensibilidad que decimos tener con respecto al mundo del trabajo, ¿no? Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de DTV. Lo vemos en cualquier momento, seguro después de las elecciones, en el domingo 13 de agosto. Gracias, un abrazo muy grande. Adiós. El diputado Eduardo Tonioli del Frente de Todos, de Unión por la Patria, uno de los precandidatos en su momento a candidato a gobernador por ese espacio de la provincia de Santa Fe. Ahora todas concentradas en la provincia de Santa Fe desde el oficialismo en ganar un poco de terreno, ¿no? Porque le fue bastante para atrás en el proceso de las internas, ¿no? Sí. Era más competitiva la otra, entonces parece que la gente se volcó más a votar. Bueno, como decía en una de sus respuestas Tonioli, ¿no? Cada elección es un partido distinto, de algún modo, donde, bueno, la intención de votar por cargos nacionales es muchas veces muy distinta a las lógicas de las elecciones provinciales, donde lo que está en juego es otra cosa, donde las campañas se mantienen en el territorio de las provincias y donde también las aspiraciones nacionales empiezan a entrar en juego un poco con la realidad social y política que atraviesa a todo el país y no solamente a las cuestiones más coyunturales de una provincia. Vamos a la convocatoria que nos hace nuestra compañera Lourdes López desde el móvil para contarnos toda la actualidad de Ecoagenda. Hola Amanda, Tony, ¿cómo están compañeros en el piso? Y por supuesto la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, obviamente empezamos a pensar en el día jueves y a las 23 horas, como siempre, la cita que tenemos con Ecoagenda, nuestro programa ambiental, para hablar de un montón de temas que tienen que ver precisamente con la agenda verde del Congreso. Y con esto me vuelvo a referir a qué es lo que están haciendo también los precandidatos por el ambiente, ¿no? Hay un montón de cuestiones que se habla de litio, de defender los recursos, pero poco se habla de los basurales a cielo abierto, de las condiciones que en este caso tienen los barrios que menores recursos cuentan. Bueno, realmente el debate, por supuesto, va mucho más allá de lo ambiental y de la situación en la que hoy estamos viviendo a nivel político, pero realmente es importante que la agenda política y la agenda verde puedan unirse. Dicho sea esto, ya empezamos a contarles un poco de lo que fue y lo que va a ser también el programa del día de hoy, como les decía recién, a las 23 horas, donde tuvimos una charla muy importante con Rubén Quintana, en este caso,
Alonso, que es un biólogo del CONICET, que nos hablaba sobre biodiversidad y la importancia de su preservación. Hablamos mucho de ley de humedales. ¿Qué es la ley de humedales y por qué es tan importante que finalmente desde la ciencia y desde la investigación científica podemos avanzar en esta materia, teniendo en cuenta que cerca del 21% del territorio de Argentina es netamente humedal? También con quien estuvimos hablando fue con la diputada Caliba, en este caso de la provincia de Salta, quien nos contaba mucho más sobre la actividad minera de esta provincia. Tenemos un fragmento de lo que fue esta charla tan interesante al respecto, y hablando del cuidado de los recursos, esto nos decía. Yo creo que efectivamente todas y todos tenemos en nuestro ADN, en nuestras raíces, en nuestro origen, en la sangre que corre por nuestras venas, sangre indígena, originaria de toda esta gran América en la que nosotros vivimos, habitamos, que es la Patria Grande, y que en otro tiempo, bueno, estuvieron en nuestros pueblos preexistentes a todo el proceso colonial que se dio de colonización y después de lucha justamente contra esa colonización que ha sido salvaje y que se resistió, que se luchó y que después dio marco desde nuestros pueblos y nuestros revolucionarios libertarios a poder construir nuestra nación y los estados que hoy conocemos como Argentina, como Bolivia, como Chile, como Perú y hasta México y por toda América. Y efectivamente, en mi caso, mi abuela materna, siempre lo digo, una mujer de la cuna cusqueña, con sangre polla, hija de madre, de padre, de abuelos pollas, y por el lado paterno, abuelas calchaquíes, ¿no? De Tucumán, una zona tucumana, y la frontera, ahí en la frontera que estamos nosotros con Salta, Catamarca y Tucumán, donde están los pueblos de Aita, calchaquíes, y bueno, somos esa mezcla, somos orgullosamente argentinas y argentinos con esas raíces profundas. Y después tengo un amor y un vínculo muy fuerte con el pueblo guaraní, con el pueblo huichí, por supuesto, y hoy todos los pueblos están hermanados en la defensa del cuidado de nuestro ambiente, de la casa común, de nuestra madre tierra, de la Pachamama. Muy bien. Ahí escuchábamos la palabra de la diputada. Sí, de la diputada Lía Caliba, precisamente de la provincia de Salta, y un tema que ella resaltó también, sus orígenes indígenas, ¿no? Esto de ser familiar directa de calchaquíes, de collas, y con esto les cuento que en el día de ayer fue el Día Mundial de los Pueblos Originarios, y con esto también decirles que particularmente hay 370 millones de personas en el mundo que son miembros y miembros, en este caso, de pueblos originarios, y a partir de eso también hay todas unas tradiciones y hay culturas y hay idiosincrasias que pertenecen, y mucho legado también que recuperar y que mantener, sobre todo en la memoria colectiva. Y es por eso que, bueno, venimos también a recordarlo, y en Ecoagenda, en el día de hoy a las 23 horas vamos a estar haciendo un repaso de esto que tiene que ver con los pueblos originarios. Así que, bueno, un poco de todo, hablamos de ambiente, Bien. hablamos de ley de humedales y en este caso también de pueblos originarios. Excelente, Lourdes. Entonces, hoy a la noche, a las 23, Ecoagenda publica su nuevo episodio, y después obviamente queda en la red social YouTube, para poder reconsultarlo en algún momento, ver la entrevista con profundidad o acompañar todo este proceso. Nos vemos esta noche entonces, Lourdes, un beso grande. Claro que sí, no se lo pierdan. Las 23, como siempre, pantalla de Diputados Televisión. Excelente, hasta luego. Nos vemos en cualquier momento ahí con Lourdes, que está también a la casa de alguna actividad que se dé en el Congreso. Recuerden, estamos a horas nada más, a 10 horitas más o menos, un poquito más, 14 horas aproximadamente para que empiece la veda electoral, pero a medida que va pasando el rato, acá los diputados no están, porque la gran mayoría están en sus territorios buscando los votos. Son 130 las bancas que se renuevan,
una gran parte son de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad autónoma, de Santa Fe y de Córdoba y de Tucumán, principales distritos electorales argentinos. Así que también ahí hay una ecuación importante que hacer y bueno, el laburo que tienen los diputados, no solo defender leyes, sino tratar de que los votemos, de que los acompañemos con sus votos. Claudio, nos vas a contar un poco de lo que, digamos, ordenar un poco la información de lo que hablábamos con Tonioli hace un ratito. Él hizo referencia a un acto donde Sergio Massa estaba compartiendo en el día domingo con el movimiento Evita, con referentes del movimiento Evita, y ahí planteó lo del monotributo productivo como una posibilidad de darse de manera, digamos, directamente por el Ejecutivo, a través de un decreto. Tal cual, exactamente. Sergio Massa dijo finalmente que el monotributo productivo lo van a aplicar a través de un decreto de necesidad y urgencia que lo que hará es incluir otra categoría en el monotributo, ¿no? Obviamente hay un tema que hay que tener muy presente, que los decretos de necesidad y urgencia no pueden ser firmados en materia tributaria, penal ni electoral. Y entonces... Ah, bueno, pero este cambio sería un cambio en la estructura de las categorías que se da en el marco de la ley. Así o sea que hay que ver. Y además que también, obviamente, como decreto va a pasar por la Comisión de Trámite Legislativo. Bien. Y va a necesitar eso. Mientras tanto, bueno, rige. Sí, pero igual también lo interesante decir ahí que ya existe, por ejemplo, un monotributo social que puede ser una adaptación de ese monotributo Acá social está también. para poder, bueno, no tener que negociar con la oposición, algo que hasta ahora vemos imposible de avanzar, como el monotributo tecnológico, eso lo contabas vos en tu nota en el día de ayer, que justamente es una de las demoras que acá se aprobó hace bastante ya y no puede avanzar en el Senado. Sobrevuela la gran pregunta, que es, bueno, si se pudo hacer ahora, ¿por qué no se podría haber hecho hace 2 años Eso atrás, te queda a vos ahí como... Es la pregunta que, aparte, hay que decirlo, muchos diputados y diputadas se han venido preguntando durante este tiempo, porque además le llevaron este tema al Poder Ejecutivo, planteándole esta problemática, diciendo, bueno, la verdad, el cambio del monotributo productivo tiene un alcance tan importante que quede en manos de las correlaciones de fuerza del Congreso de la Nación podría resultar una picardía. Finalmente fue lo que sucedió y acá está el termómetro. El termómetro es este proyecto que fue presentado con la firma del presidente Alberto Fernández, con la firma del entonces ministro de Economía Martín Guzmán, que como hemos contado en distintos programas ha sido una de las banderas que han tomado los movimientos sociales como un gesto también para garantizar su apoyo a que finalmente prosperara esta iniciativa. La iniciativa es la ley de creación del puente de inclusión fiscal al régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Ese es el título. Lo que hace es crear un puente de inclusión fiscal y un nuevo monotributo productivo. Una definición que también nos decía el diputado Tonioli, oriundo de Rosario, porque él también presentó otro proyecto muy similar a este, como una forma de reafirmar el interés de que se retomara este proyecto y que finalmente pudiera llegar al recinto, cosa que no sucedió. Vas con el detalle. El puente de inclusión social implica el inicio de un periodo de 4 años de transición al régimen simplificado del monotributo, con el otorgamiento de beneficios fiscales que irán disminuyendo gradualmente hasta su completa integración. Es decir, de que a partir de la inscripción, y ahora vamos a contar cómo, a partir de esta inscripción en este mecanismo, en el caso de que comience a funcionar de este modo, bueno, se establece un proceso de adaptación hasta que finalmente ese trabajador de la economía popular pueda pagar el monotributo finalmente completo con los 3 componentes, ¿no? El componente previsional y también lo que tiene que ver con el componente de obra social, otro de los puntos que vamos a ver enseguida. Vamos con la siguiente placa para poder profundizar los detalles de este proyecto. Los pequeños y las pequeñas contribuyentes deberán adherir en la categoría que les corresponda según sus ingresos, demás parámetros y alquileres devengados, ¿sí? Como suele suceder en el caso de cada recategorización. Cuando les corresponda su inscripción en las categorías A, B y C, las categorías más bajas de las escalas del monotributo, que llegan hasta la H, estarán exentos y exentas de ingresar el componente impositivo y con respecto al componente del sistema integrado previsional, también estarán exentos y exentas durante los primeros 2 años. Los restantes 2 años deberán ingresar el 50%
de la cuota de acuerdo con su categoría. Es decir, que lo que hace esta iniciativa también es establecer cómo van a ser las escalas de adaptación hasta que finalmente entren plenamente a contribuir en la categoría que les corresponde. ¿Vos decís o pensás, Claudio, que por este proyecto enviado por el Ejecutivo, más el proyecto de Toñoli, pueden ser la base de esa definición? Sí. Por ahí un poco más escueta, ¿no? Totalmente. No tan detallada, Y porque es meterse en un brete si le pone tanto detalle respecto Exactamente. a estas dificultades que planteabas, que está vedado para el Ejecutivo por decreto hacer. Me parece que va a haber un cuidadito, mucho cuidadito en ese decreto. Quirúrgico, podríamos Mucho, decir. Exactamente, un trabajo quirúrgico en ese decreto para evitar de que el tema quede... Que se lo impugnen, ¿no? Que quede impugnado en medio de la campaña también, porque acá hay un dato muy importante. Massa dijo, y esto es un anticipo de lo que vendrá, porque muchos nos preguntamos sobre, bueno, ¿cómo va a ser la campaña? ¿Cómo va a ser todo después del 14? Porque después del 14 de agosto empieza otra campaña. Ya luego del veredicto de las urnas de las primarias del 13 de agosto, arranca otra campaña. Y en ese contexto, bueno, el ministro de Economía y también precandidato presidencial, Sergio Massa, ha dicho que la idea es aplicarlo a fines de agosto, es decir, de que esto posiblemente se enmarque dentro de la agenda de campaña de ya la etapa entre las PASO. Bueno, la definitoria, digamos. La definitoria, exactamente. Bueno, parece que esto implica señales del Ejecutivo con los movimientos sociales también. Otras fuentes también hablan de la apertura de microcréditos no bancarios también. Ah, proyecto de Danilo Arroyo. Exactamente. Este es otro de los reclamos también que hablan de planteos que han surgido en la Cámara de Diputados y que en este caso serían parte de la agenda del Palacio de Hacienda. Y eso sería a través de ANSES, por ejemplo, ¿no? Parece Porque sí. son sistemas que, si bien no están bancarizados para que no corran en definitiva las tasas de interés, ni los punitivos, ni tampoco los impuestos que se pagan por el sistema financiero, por más que sea un banco público, bueno, a través del ANSES, que no es una entidad financiera, sino que es un ente de distribución de los recursos, bueno, se pueda por ahí canalizar alguna estrategia. Ya existe con los jubilados, por ejemplo, Sí. los créditos que son a tasa cero y que permiten, bueno, acceder de una manera, y son más de 13 millones los del ANSES, que más o menos de entre jubilados Sí. Y pensionados. Y pensionados. y sí. los que reciben la seguridad social a través de la UAH. En este caso sería una modalidad que incluso Arroyo nos lo comentó en su momento y que precisamente es un crédito no bancario para proyectos productivos con un esquema de devolución que lo que busca precisamente es tratar de romper ese esquema de las tasas altísimas de créditos no bancarios y especialmente a partir de entidades financieras autorizadas por el Banco Central que no son bancos y que a veces tienen tasas usurarias, al igual que las tarjetas de crédito no bancarias, ¿no? Digamos, un dato muy importante. Veníamos repasando cómo sería el esquema de adecuación en el caso de las categorías A, B y C del futuro monotributo productivo. Y remarco también de que este es el proyecto originario enviado por el Poder Ejecutivo hace ya casi 2 años y que ahora sería parte este articulado del decreto de necesidad y urgencia que está preparando el Ministerio de Economía para finalmente aplicarlo por decreto. Vamos con las otras categorías. A quienes les corresponda su adhesión en las categorías D y superiores, durante los 2 primeros años estarán exentos de ingresar el componente impositivo. El tercer año deberán ingresar el 50% y el cuarto año el 75%. Es decir, de que de este modo también la gradualidad está relacionada al nivel de ingresos definido por cada categoría del monotributo. Claro, porque si tienen monotributo productivo, en definitiva, pueden facturar, ¿no? Pueden aspirar a otro tipo también de clientela, en definitiva, como por ejemplo, si se organizan a través de cooperativas, poder interactuar con el Estado de otra manera o con empresas privadas, ¿no? Porque si vos podés facturar, tenés cierta legalidad. formalizar una relación, y eso le permite no solamente la formalización en sí, sino también ampliar el volumen de ventas y demás cuestiones. Exacto, alcanzar un universo un poco más amplio. Salir de la informalidad en los dos aspectos, tanto en términos de la facturación como en términos de lo que tiene que ver con la relación con el fisco, pero sin perder de vista este tema tan importante del monotributo, que muchas veces, recordemos, es utilizado como una forma de esconder informalidad laboral, pero que en este contexto el monotributo en su diseño fiscal tiene también el componente impositivo y el componente previsional. Ahora vamos a entrar en ese detalle.
de eso estábamos hablando. Con respecto al componente previsional, durante el primer año estarán exentos. El segundo año deberán pagar el 25%, el tercer año el 50% y el cuarto año el 75%. También una gradualidad para el pago del componente previsional, que tiene que ver con el aporte jubilatorio del trabajador o la trabajadora que está registrado por el monotributo. Sin importar la categoría en la cual se adhieran, serán considerados automáticamente incluidos como beneficiarios de las coberturas de salud disponibles a través de los programas nacionales desarrollados por el Ministerio de Salud. Este es otro de los puntos también muy importantes y que también forman parte del debate, que posiblemente también ha sido un obstáculo para que pueda prosperar aquí en el Congreso y en la Cámara de Diputados, especialmente por el tema del costo fiscal, ¿no? Claro. Ahí hay toda una discusión al respecto. Lo que sostienen, tanto lo sostenían en el Ministerio de Economía, insisto, este es un proyecto firmado por el entonces ministro Martín Guzmán, y que ahora, bueno, va a ser aplicado por su sucesor Sergio Massa a través de un decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Bueno, Pero, las políticas continúan, ¿no? La exactamente, continuidad ¿no? legal Bueno, del Estado, en una totalmente, síntesis. Totalmente, todo un dato. Vamos con la siguiente placa para poder comprender un poco más la dimensión de esta iniciativa. Habíamos hablado en este caso, en el caso, sin importar la categoría en la cual se adhieran, serán considerados automáticamente incluidos. Bueno, esto lo estábamos diciendo recién. Vamos con la siguiente placa. Y en este caso, hablábamos del proceso de adecuación durante los 4 años. ¿Qué pasa cuando terminan? Al término de los 4 años aludidos, el pequeño o la pequeña contribuyente pasará al régimen simplificado y serán de aplicación a partir de ese momento las condiciones del régimen simplificado, es decir, el pago del monotributo pleno, cada una sean las categorías. Vamos a, bueno, muchos estarán viéndonos y se preguntarán, bueno, ¿y cómo puede ser la adhesión? ¿Cómo sería el mecanismo? Bueno, ¿quiénes pueden adherirse? En primer lugar, trabajadores y trabajadoras que tengan actividades en la informalidad. También los que inicien una actividad, ¿sí? Este es el otro dato también muy importante. Vamos con la siguiente placa. Los inscriptos en el régimen del monotributo en las categorías A, B y C, en aquel momento, a partir del proyecto, a partir de marzo de 2020. Fíjense desde cuándo viene esta propuesta. También los monotributistas sociales, a los que vos contabas, Amanda, recién, y los promovidos hasta la categoría C. También los inscriptos en la AFIP, pero que no registren actividad económica en los últimos 5 años calendarios, ¿sí? Así que eso también abre otra posibilidad al respecto. Vamos con la siguiente placa. Bueno, en este caso, el monotributo productivo también tiene otro componente muy importante a desarrollar y esto es otro capítulo del proyecto. Crea un régimen permanente mediante un convenio entre la AFIP y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Para adherir, los trabajadores de la economía popular deberán inscribirse en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía, RENATEP, y estar encuadrados en las categorías A, B y C. Es decir, que además también hay un capítulo especial para los trabajadores de la economía popular que están dentro ya del registro que busca tener los datos estadísticos sobre la actividad, ¿no? Digamos, este es otro dato importante porque esto combina una parte, lo que decíamos, quienes pueden sumarse a este monotributo productivo luego de 5 años sin actividad, los que tienen un trabajo en la informalidad y pueden acceder a este esquema de adecuación de 4 años, y también los que están dentro, ya registrados dentro de la economía popular, y también los que tienen el monotributo social. Digo, o sea que lo que busca esto es consolidar una adecuación total, claro, para terminar con los niveles de informalidad que, como nos decía Tonioli, puede llegar incluso a unos 6, 7 millones de trabajadores y trabajadoras, ¿no? No, es importante porque de esta manera se puede estabilizar un sistema que viene, bueno, muy cuestionado en definitiva, que es la dinámica del fraude laboral, ¿no? En definitiva, si bien esto está impulsado por las organizaciones de la economía popular, también tiene una arista que ayuda a desnaturalizar la precarización y el fraude. Totalmente, pero aparte que realmente a partir de eso puede tener un impacto directo en el trabajador de la economía popular, y también en ese contexto, insisto, no solamente permite formalizar la forma de facturar y de organizar también sus ingresos, sino también la facturación, y por otra parte
poder aprovechar lo que implique la adecuación al monotributo en un proceso de 4 años, ¿no? Hablábamos especialmente de los trabajadores y trabajadoras que están dentro del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, RENATEP. En este caso, el monotributo productivo, de acuerdo al proyecto que mandó el Ejecutivo hace 2 años, en este caso el monotributo sería gratuito y no deberán abonar ninguno de sus componentes. En el caso del componente impositivo, son exentos. En el componente de salud van a tener acceso a los programas nacionales de salud y no deberán realizar aportes. Y en el caso previsional, el tercer componente del monotributo, estarán exentos el primer y segundo año. Y a partir del tercer año, el Estado asume el componente previsional en su totalidad. Esta es la otra variante de lo que propone el monotributo productivo, enviado hace 2 años por el Poder Ejecutivo Nacional. Hay que ver, a partir del decreto que, como decíamos, están haciendo quirúrgicamente en el Palacio de Hacienda, si parte o el total de los conceptos de este proyecto van a estar en el decreto. Veremos qué pasa luego del 13 de agosto. Esto se dio en el contexto, como bien decíamos hace un ratito, de los actos del precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía, y que en reunión con las organizaciones sociales nucleadas principalmente en el Evita, fue planteando, recogió el guante de algún modo de estas demandas. Recordemos que después, un par de días después en esta semana, el lunes y el martes, se fue reuniendo también el precandidato a presidente de Unión por la Patria con los dirigentes sindicales de las centrales sindicales, no tanto la CTA como la CGT, que tienen que de algún modo acompañar o de algún modo también incorporarse en esta discusión, porque ya no existe el antagonismo del trabajo registrado o no registrado por parte de las organizaciones, ¿no? Claro. Ya ha habido mucho recorrido, incluso la cúpula de la CGT ha incorporado en su discurso a los trabajadores de la economía popular como una instancia de diálogo posible. Se resisten en la práctica, ¿no? Por lo menos ahora empezaron a incorporarlo al discurso. El está un poquito reticente con la economía popular. Sí, pero total, bueno. Pero hasta hace un par de años atrás, hasta hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, incluso los ninguneaban, ni siquiera los nombraban. Los cambios en la CGT. Por supuesto, en el mundo del trabajo sobre todo. Y sí me parece interesante que los candidatos y las candidatas se vayan juntando con los referentes de las distintas actividades dentro del mundo del trabajo, porque si no siempre queda una pata floja, ¿no? Es solo el mundo registrado y la gran mayoría de los trabajadores quedan un poco a la deriva. De esto y otros temas, después de la tanda, vamos a seguir aquí en la tercera edición de ETV. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda. Es necesario que se reconozca un día en el año como el Día de la Mujer en la ciencia, porque todavía somos una minoría, las mujeres que nos dedicamos a hacer investigación científica. Por lo tanto, en un día como este sirve para estimular vocaciones, para despertar vocaciones, para que más mujeres se dediquen a la investigación, a las ciencias exactas, a las ciencias sociales. La primera vez que escuché el concepto de ecoansiedad fue en el 2019. No lo conocía, había ido a un congreso en el que se iba a hablar sobre sustentabilidad y me acuerdo que desde una organización plantearon este problema, ¿no? Que la ecoansiedad cada vez es más frecuente. Y cuando empezaron a describir lo que era, dije, esto es lo que siento, esto es lo que muchas veces sentí desde que empecé a enterarme de lo que pasa en términos ambientales y al mismo tiempo de pensar, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Ecoagenda, jueves 23 horas. Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables.
Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a DTV Noticias. Hemos presentado aquí en el Congreso Nacional hace unos días un proyecto de ley que tiene que ver principalmente con volver a respetar a la policía, volver a ayudar a la institución policial, y para eso nosotros proponemos un fondo de asistencia para familiares de víctimas de homicidio, o sea, policías que sean asesinados en cumplimiento del deber. Ahora, a partir de lo que dijo Silvio Robles, o precisamente lo que no dijo y se negó a decir, bueno, se van a citar a estos dos nuevamente, a Marchi y a Robles, para llevar a cabo un careo, ¿no? DTV Noticias, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. ¿Cómo les va? Muy buenos días, 10 en punto de la mañana, estamos comenzando la primera mañana. Es importante que nosotros nos ayornemos en materia legislativa con el tema de datos, porque nos está llevando por delante la tecnología. Claro. O sea, hoy toda la información tiene un nivel de vulnerabilidad que antes no la tenía. Entonces es importante que nos ayornemos. Esta actualización de la ley lo que viene a hacer es, en primer lugar, garantizar ese derecho al buen uso de los datos personales, a la preservación de los datos personales, a la intimidad, y articularlo virtuosamente con todo este otro desarrollo tecnológico y este desarrollo económico, ¿no? DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo le va, Mili? Hola, Buenas Leo, tardes. hola Mauri, ¿cómo va? La idea es poder debatir y escuchar la mirada de las mujeres sindicalistas sobre el tema de las licencias parentales, es decir, aquellas licencias que tienen que ver con las tareas de cuidado y que en la Argentina tienen un evidente atraso. Para mí son 3 cuestiones. Una es el resguardo de los datos personales, hay determinados datos que no se puede tener, que no puede el sector público o el sector privado chupar datos y usar esa información. En segundo lugar, la protección de niños y adolescentes, que es bien complejo el cuidado de los datos. Y lo tercero, la situación de los funcionarios públicos, y es efectivamente, cuando se da información, no ir más allá y resguardar la situación de las personas. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Última hora en esta tercera edición de DTV. Bueno, últimas horas también, Claudio, para el cierre de la campaña. Exactamente, ya estamos casi, ¿no? Una medianoche, un amanecer y ya estamos. Listo. Ya está, la veda nacional, primera veda
Primera veda de alcance federal, luego de la sucesión de ¿cuánto? Por lo menos 12 vedas que se han ido aplicando en este contexto desde que arrancaron todo el proceso de las desdobladas. Exacto, exacto. Más o menos porque se dieron las elecciones en casi todo el territorio argentino, además de las elecciones para las candidaturas, elegir las candidaturas para la principal magistratura, el principal cargo que tiene que ver con la presidencia y diputados en todo el país. También 8 provincias eligen senadores y entiendo que otras 3 eligen autoridades locales, ¿no? Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Santa Cruz, ¿alguna más? Bueno, tenemos Santa Cruz con Formosa una elección. También. Tenemos Catamarca, que tiene paso, Entre Ríos, que tiene paso, y a eso sumamos Santa Cruz, que tiene esta particularidad Santa Cruz. Este domingo eligen gobernador, ¿sí? Y el 22 de octubre, cuando sean las presidenciales, van a elegir intendentes y concejales, ¿sí? Así que tenemos 3 elecciones que pasan a un segundo plano detrás de estas gran pasos nacionales, que son paso en Catamarca, paso en Entre Ríos y elecciones para gobernador en Santa Cruz. De todo esto vamos a estar conversando a lo largo de la hora que nos queda, pero vamos a presentar a nuestro segundo invitado del día de hoy, próximo invitado quería decir, de esta manera. Le agradecemos al diputado Carlos Selva, que a esta hora debe estar con mucho trabajo diagramando todo el esquema ahí en Mercedes y en otros lugares de la provincia de Buenos Aires para todo el operativo de fiscalización del domingo. ¿Cómo anda, diputado? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, un gusto. ¿Cómo les va? Y acertada tu definición. Estamos en la última etapa de la preparación. Recién estábamos participando de una reunión de capacitación de fiscales. Bien. Bueno, con toda la expectativa de la importancia que tiene un proceso electoral a los efectos de mirar al país viviendo en democracia, ¿no? Hace un ratito hablábamos con un colega de su bloque, con el diputado Tonioli, nos explicaba que en Santa Fe lo que decidieron... Hola, ¿me escuchás? A ver si está la comunicación, me parece que no escucha el diputado, porque nosotros te escuchamos bien, fuerte y claro, ¿vos nos escuchás? Sí. Perfecto. No, te decía que hace un ratito hablábamos con Tonioli, nos comentaba que en Santa Fe todas las fuerzas políticas que integran Unión por la Patria van a fiscalizar para los 2 candidatos, ¿no? Para el precandidato Sergio Massa y también para Juan Grabois. En Provincia de Buenos Aires es igual, cada cual fiscaliza por su lado. ¿Cómo lo diagramaron ustedes ahí no solo en Provincia de Buenos Aires, en tu zona, que es Mercedes? No, bueno, nosotros obviamente que nos hemos distribuido distintos establecimientos educativos pretendiendo que se garantice y se refleje con mayor claridad la voluntad popular. Creo que el desafío es ese. Más allá de los nombres personales, claramente creo que no te tengo que explicar a vos ni a los oyentes mi posición cuál es con respecto a Sergio Massa, pero digo, vamos a tratar obviamente y vamos a cumplir con el compromiso que hemos asumido de transparentar al máximo la elección. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Acá lo saluda Antonio Ricovene. Respecto a lo que pueda llegar a ocurrir a partir de la definición de las internas, principalmente Juntos por el Cambio, donde todavía es mayor la incertidumbre respecto a quién pueda llegar a ser el ganador, ¿cómo piensa que puede llegar a partir de eso a darse el diálogo con el oficialismo, con el gobierno? ¿Piensa que va a haber una voz de mando en la oposición a partir del resultado que vaya a dejar la interna? Bueno, yo considero que va a ser necesario que así sea. Estos últimos días hemos visto con un protagonismo casi mezquino, del expresidente Macri, atribuyéndose determinada conducción, y yo creo que al no ser candidato habrá un espacio de cada partido político que obviamente respetará eso, pero creo que las urnas van a legitimar nuevos liderazgos. Y eso, tiene que ver con que de ahí hacia adelante lo que uno pretende, y sé que Sergio lo piensa y lo va a tratar de concretar, es que después que estén dirimidas todas las internas, empezar de nuevo con algo que venimos de hace 2 años reclamando, Sergio Massa particularmente, que es establecer un acuerdo de políticas de Estado, más allá del proceso electoral y de la pertenencia partidaria que tengamos. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches, Claudio Mardones lo saluda. Selva, Claudio, hace poquito supe que estuvo por Córdoba, ¿no? Porque estuvo con el Frente Renovador Cordobés.
Y bueno, quería preguntarle, porque la verdad que la foto de las elecciones cordobesas, por una parte el resultado de las elecciones para gobernador, que bueno, implicó la victoria de Martín Yarlora como gobernador de Córdoba, extender el predominio del schiarettismo con una diferencia acotada, porque ganaron por 3 puntos. Luego las elecciones de Córdoba Capital, Daniel Pacerini, intendente electo, otra victoria del schiarettismo. Pero bueno, ahora viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con el electorado cordobés ahora en este escenario, en la previa de las PASO? Algunos creen que ese voto también va a estar girando en torno a la interna de Juntos por el Cambio. Otros creen que hay chances de que el peronismo pueda tener otra performance en Córdoba. ¿Qué percepción se llevó usted de Córdoba después de haber ido a ver a los cuadros de su partido? No, y además de los cuadros de mi partido, he estado reunido con todo el movimiento obrero, con la presencia de Sergio, con un hecho político muy fuerte. O sea, el movimiento obrero está dividido allá, hay 2 CGT y está el CTA también. Bueno, atrás de la figura de Sergio Massa se unificaron en una mesa todos los gremios, en una mesa Massa presidente. Esa ratificación es porque entienden en la figura de Sergio Massa, que es quien les garantiza derechos a los trabajadores, y esto no es un eslogan. Nosotros sabemos que el mercado interno contribuye al 70% del PBI. Para sostener ese mercado interno necesitamos un proceso de producción con agregado de valor, y en ese juego están los trabajadores. O sea, digo, la percepción es que lógicamente que es una provincia difícil, es muy refractaria al kirchnerismo, particularmente Córdoba, pero que también es cierto que es la provincia que aporta un candidato a presidente. No es un tema menor. Entonces, sí puedo ver y sí pude percibir y comprobar de que la figura de Sergio Massa tiene compatibilidad con la mirada que tiene Córdoba. Bien. Sergio particularmente, en una actitud de reciprocidad, tiene una visión con respecto al punto, lo que significa Córdoba como potencia de provincia, y también una visión futura estratégica para todos los gasoductos. Ahí hay un nodo que se va a hacer en Córdoba muy importante respecto a esto. Sergio lo ha marcado con claridad, con una mirada realmente de estadista, que es un poco lo que creo que lo diferencia de todos los candidatos. Así que bueno, soy optimista de que estamos en un momento distinto, que la figura de Sergio Massa es compatible con la mirada que tienen los cordobeses con respecto a qué tiene que tener la dirigencia. Así que bueno, con una gran expectativa. Preguntarte también en este análisis que haces de la previa a las PASO, ¿no? Las PASO es justamente la elección donde se dirimen las candidaturas, en definitiva. Es la primera vez en una categoría tan importante como la de presidente que Unión por la Patria va a tener una PASO, en definitiva. Todo esto que vos estás también poniendo en valor, Carlos, es algo que va a impactar después del 13, ¿no? Porque hasta ahora el 13 estaba un poco centrado en las diferencias o en las particularidades más que diferencias de cada candidatura. Después ya viene la diferencia de candidatos, de modelos, de propuestas, ¿no? Tomar distancia. ¿Cómo te imaginas esa segunda etapa? Algo anticipó Massa en estos días con anuncios respecto a el mundo del trabajo, que es uno de los temas que está en el centro de la escena del debate político y que va a ser un pivot importante en los otros meses que quedan después del 13 de agosto para la gran definición. ¿Tenés expectativa que pueda resolverse en primera vuelta también la elección este año, como sucedió en el 2019? Respetando todas las opiniones, nosotros vamos a trabajar para eso. Creo que por eso te digo, a medida que hemos ido avanzando con todas las complejidades que tiene la situación actual sobre la difícil situación en la que están pasando sectores vulnerables de la sociedad, pero creo que cada vez se va entendiendo más que no son por medidas que hemos tomado, sino por el irresponsable endeudamiento al que se sometió a la Argentina, y que hoy por hoy la falta de divisas tiene que ver con los compromisos que tenemos que cumplir. Nosotros no podemos decir que no sabíamos que la deuda que estaba tomada era un tema que hoy iba a condicionar el presente y futuro de la Argentina, pero por supuesto también en el medio pasaron montones de cosas que no las quiero volver a mencionar porque irrito a la sociedad, pero tuvieron consecuencias para complicar más todavía la irresponsabilidad de los compromisos que tomó Macri de devolución de la deuda.
y también la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional en dar ese préstamo. Claro. A todo eso, Massa ha venido haciendo malabares para tratar de que Argentina no entre en default. O sea, es muy difícil hacerle entender a la gente o explicarle a la gente lo que no pasó, para poner en valor lo que ha hecho Massa en todo este tiempo. O sea, hay un montón de cosas que ha evitado Sergio Massa que hubiesen colapsado, que nos hubiese llevado no solamente a una crisis económica, sino con sus consecuencias sociales, y eso ha sido por la capacidad que ha tenido Sergio Massa para llevar adelante nada más ni nada menos este desafío de la macroeconomía. Y por supuesto, la etapa, y en base a la respuesta que vos me hacías, Rosario, que realmente lo que viene después es volver a discutir la redistribución del ingreso, fortalecer el nivel de los salarios, y eso no es un discurso. Sabemos que nuestro programa, una cosa es crecer y otra es desarrollarse, y esa diferencia Sergio la tiene muy clara. Vamos por el desarrollo de la Argentina. Diputado, quería saber si pudo conversar con Sergio Massa después de que decidiera suspender el acto que tenía previsto para el día de hoy en el Teatro Argentino en La Plata, del cierre de campaña, después de los trágicos hechos que ocurrieron en el día de ayer. Y bueno, también si pudo tener alguna información respecto al crimen que se conoció esta tarde. No, bueno, por supuesto considero que fue acertado, eso fue un golpe muy duro para todos, nos interpela a toda la clase política. También no quiero circunscribir ese momento crítico para la clase política. Hay que discutir el tema de la justicia. Estos tipos tenían que estar presos. Hay mucho para debatir y no quiero que quede como tirando responsabilidades, pero creo que fue acertado suspender los procesos electorales, y lo que ha pasado en el día de hoy, bueno, es doblemente grave, por esto que pasó en la manifestación. Lo que decimos nosotros, hay fuerzas políticas que plantean la violencia como medida de solución a los reclamos, nosotros nada que ver con esa situación, y también el hecho del asesinato de un médico de forma terrible, o sea, un grado, bueno, que por eso digo, estamos en un momento muy crítico, la sociedad está muy sensible y tiene razones para estarlo. Nos toca este proceso que es defender la democracia. Ustedes saben muy bien que siempre he estado en contra de las PASO, lo he dicho 20 veces en su programa. Bueno, hoy nos toca esto, estamos a 3 días de que se produzca este proceso, y ojalá la gente interprete que realmente es una norma que la tenemos que cumplir, muy a pesar de lo que yo pienso, hay que hacerlo, pero hay que participar. Si me tomo el atrevimiento para cambiar muchas cosas, hay que fortalecer. Obviamente yo voy a pretender que se fortalezca el candidato que considero más capaz para el momento difícil que vive la Argentina, que es Sergio Massa, pero creo que lo importante es que la participación ciudadana, que lo estamos viendo con preocupación, que no es la que pretendíamos. Hay tanto entusiasmo por votar. Selva, de eso le quería preguntar, porque bueno, hay algunas estimaciones del gobierno nacional que hablan de una participación del 62%, otros arriesgan el 65%. Bueno, obviamente la gran pregunta está, entre otros distritos, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué estimaciones están haciendo ustedes en el oficialismo en la provincia de Buenos Aires? ¿Ve que hay, digamos, un mapa distinto de lo que puede pasar en la participación del conurbano con lo que puede pasar con el interior agrario de la provincia? Mirá, no me animo a decirte, tengo que circunscribirme a lo que hemos visto estos días. Yo estoy justamente en mi local partidario y recién preguntaba cómo habían andado las mesas hoy con el punto de vista de la inquietud. Y bueno, recién con los mismos militantes que estuvieron participando de las mesas, se sintieron, digamos, entusiasmados porque la gente se acercó mucho a preguntar dónde votaba. Vos sabés que si bien hay acceso directo hoy, cualquier ciudadano lo puede hacer, está todavía en la rutina en mucha gente de acercarse a una mesa partidaria, a preguntar, a requerir la boleta. O sea, hoy hubo realmente una movida muy, muy agradable para nosotros como espacio, y también muy, muy importante para lo que pretendemos, que es la causa mayor, que es que la gente participe. Pero esto es mi ciudad, no sé decirte por otro lado. Claro, entiendo. Y le hago otra preguntita cortita del estribo. Ya está, hay una etapa de la campaña que está terminando. En esta situación, bueno, parece que terminó por anticipado. Pero mirando un poco la otra gran pregunta, ¿cómo sigue todo después del 14 de agosto? ¿Qué le parece a usted que son los temas que faltaron en esta etapa de la campaña
y que buscarán revertir a partir del 14 de agosto. Algunos consideran que, por ejemplo, el tema de la seguridad ha sido un gran ausente, por ejemplo, en esta primera etapa. Otros dicen que no tanto, otros dicen que la verdad que mejor no, porque siempre es un tema muy piantavoto. ¿Cuáles le parece a usted que son los temas, digamos, que faltan abordar a partir del 14 de agosto? Mirá, por eso digo, tal vez uno es muy parcializado, pero digo, nosotros tenemos a alguien que fue ejemplo para todos los intendentes de haber reflejado y anticipado a todo lo que se venía, que fue cuando Sergio fue intendente de su ciudad. Fue la persona que entendió y se dio cuenta que esa responsabilidad iba a ser transferida a los intendentes, siendo que era una responsabilidad de la provincia, y se preparó para eso. Yo creo que es muy difícil hablar de este tema cuando en la coyuntura tenemos estos hechos que son terribles, porque la gente lo puede interpretar como una especulación. Muy lejos está de mi parte y de Sergio entenderlo de esa manera. Lo que digo es, tenemos una persona que fue precursora en un montón de medidas, que no fue solamente poner la camarita, sino realmente hacer los sistemas de articulación con las fuerzas de seguridad en su municipio, y fue ejemplo para todos. Entonces, Sergio sabe, tiene equipos trabajando en lo que tiene que ser un plan integral de eso. Yo, por eso digo, tengo frases de Sergio de hace 10 años atrás, referidas a estos temas que lamentablemente hoy estamos viviendo, que no quisiera manifestarla porque quedaría casi como obsecuente. Pero digo, es una persona que tiene claro que es uno de los temas que también tiene que ser transversal, no puede ser partidario. Diputado, también preguntarte y agradeciéndote este rato en un contexto ya de cierre de campaña, justamente, hay una sesión convocada para el 23 de agosto por parte de la oposición. ¿Pensás que el resultado electoral puede incidir en la fuerza que tenga esa convocatoria o que es tiempo ya que oficialismo y oposición se sienten a ver si logran un acuerdo para trabajar el tema de la modificación de la ley de alquileres? Mirá, ese compromiso salió de una sesión. Yo creo que hay otros temas también que la oposición no se ha sentado a discutir y que son parte de lo que claramente le manifiestan a la sociedad. O sea, nosotros tenemos 8 universidades aprobadas por comisiones, aprobadas presupuestariamente, respaldadas por las comunidades de esos lugares, que nunca nos dieron el quórum para poderlas aprobar. O sea, nosotros vamos a pretender, obviamente, avanzar en este tema. Tenemos la ley de agroindustria, tenemos leyes que han tenido consenso por unanimidad en las comisiones. O sea, yo estoy convencido que la labor parlamentaria que se va a citar antes del 23 va a ser donde va a volver a quedar en evidencia quiénes quieren ir a sesionar y quiénes no. Modestamente, yo te hablo desde la autoridad personal de haber estado siempre nuestro bloque dispuesto a sesionar. Claro. Y con temas que tienen que ver con la sociedad. Así que, bueno, esperemos que prime, que no distorsione el proceso electoral, que no distorsione el funcionamiento del Congreso. Gracias, diputado Selva, por este ratito aquí en la tercera edición. Lo dejamos seguir organizando el dispositivo para el domingo y que, bueno, que sea todo en paz y con alegría la votación, que siempre en estos 40 años de democracia es tan importante recordarla. Con todo gusto. Y mirá, te paso una fotito por donde estábamos hablando para que lo vean. ¡Ay! Toda la logística. Todas las carpetas, los sobres. Espectacular. Bueno. Así se organizan las fiscalizaciones en los distritos. Exactamente. Mucho laburo. Bueno, Así gracias, es. diputado. Hasta la próxima. Un gusto. Adiós. Estas horas son las horas donde las unidades básicas, los comités, porque no son radicales, pero son peronistas, o las casas socialistas también funcionan fuertemente. Mayor actividad. Para organizar, claro. Están llenos de sobres, con las actas. Hoy repasábamos más temprano en el análisis que hace más o menos un mes atrás el Ministerio de Interior hizo una capacitación para fiscales, para autoridades de mesa. Recordemos que no solamente están los fiscales partidarios, sino que hay autoridades de mesas que son ciudadanos y ciudadanas comunes, que son citadas para llevar adelante este proceso y además que están en el recuento de los votos. No solamente te toman el documento y anotan en el acta. No, están en el recuento inicial. Eso es lo más importante, en el inicial y en el final. Sí. Tiene una responsabilidad de garantizar esa transparencia de los votos. Bueno, ahí está la ciudadanía, son los la que persona común. Que elaboran también el acta, ¿no? Que llega después al correo para, ser computada y ahí formar. Y ahí está el tema, los tiempos. ¿Qué va a pasar con esas actas que se escanean y que se transmiten? Bueno, la Dirección Nacional Electoral informó que este año han llegado a un 80% de capacidad de transmisión, porque
Suele pasar, especialmente en la tercera sección electoral del conurbano, que a veces la demora no pasa por el escrutinio que realizan las autoridades de mesa, sino por la carga. ¿Qué es la carga? El escaneo del acta que realizan las autoridades de mesa. Ese escaneo se transmite al centro de cómputos. En el centro de cómputos aparece en una pantalla, y en esa misma pantalla el data entry lo que hace es tomar esos datos y cargarlos y subirlos al sistema. Ahí es donde en ese proceso es clave poder contar con mayor capacidad de transmisión de esas actas escaneadas para garantizar mayor rapidez. Sí, lo que decía la Dirección Electoral y el Ministerio del Interior en la capacitación a periodistas, fiscales y a autoridades de mesa también, es que, no recordaba el dato del 80%, pero sí que se había incrementado la capacidad de entrega de los kits de transmisión, justamente para que entre las 21 y las 21:30 se cargue la mayor cantidad de información en simultáneo. Totalmente. Y al ratito nomás se puedan dar estas tendencias que son irreversibles en un punto porque la información se carga toda al mismo tiempo. Sí, también es importante en ese momento que decía Claudio, donde llega a la sede del correo los telegramas y se cargan en el sistema de data entry, el trabajo de los fiscales informáticos, ¿no? Siguiendo cómo se van cargando y también siguiendo en el tiempo que tardan muchas veces en cargarse y alertando si hay alguna demora en particular con telegramas de alguna región, más que nada para evitar que se quiera manipular de algún modo el horario de conocimiento de y el cuello de botella. Y el cuello de botella. Y sobre todo, también decir que el sistema tiene un nivel importante de transparencia porque intervienen muchas personas en ese proceso, no solamente técnicos especializados, sino mucha ciudadanía, los fiscales partidarios y las fiscales son como la expresión básica de la organización política que está vigilante y muy pendiente de que ninguna boleta sea recurrida o impugnada en ese recuento. Y las autoridades de mesa y las autoridades de la justicia electoral están en cada una de las escuelas recuperando toda esa información y siendo clave a la hora de transmitirla, ¿no? Exactamente. Por eso pusieron en valor todo el despliegue tecnológico que se hizo en cada rincón de la Argentina para que esos dispositivos electrónicos que son escáneres de mano, que son computadoras donde se recupera toda la información, estén en la mayor cantidad del territorio nacional, mejorando esa performance, ¿no? Exactamente. Lo que empieza es el trabajo del Comando General Electoral, ¿no? Bueno, con todo lo que implica la movilización de urnas, la movilización de las fuerzas de seguridad destacadas. Los trabajadores del correo. Los trabajadores del correo, sí, todo ese despliegue por todo el país. Toda esa logística, digamos, reporta al Comando General Electoral. Un dato técnico muy importante para tener presente en los próximos días. El escrutinio provisorio es una potestad del Poder Ejecutivo. Lo realiza el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, la Dirección Nacional Electoral y el Correo Argentino. Terminada esa etapa, viene el escrutinio que tiene validez legal, que es el que realiza la justicia electoral. El definitivo, el que se conoce una semana después y puede hacer que varíe mínimamente el porcentaje de votos también que se han emitido. Pero lo que no varía en definitiva son las tendencias, salvo que haya un empate técnico. Salvo que haya un empate técnico y nos encontremos con un estrés ahí que es un que hasta que no se cuenta voto a voto. Por eso es tan importante el voto físico y hay discusión respecto al voto electrónico porque la papeleta no tiene margen de error y vos la podés contar 1 y 1000 veces. Y después eso todo se destruye, pero pasado un tiempo además. Tenemos algo además, que es la otra gran pregunta. ¿Qué va a pasar con las elecciones concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires? Porque a ustedes les toca votar es la acá. primera vez, sí. No, yo voto en provincia. Es la primera vez que van a convivir los dos sistemas porque las primarias porteñas se realizan esta vez en la misma fecha de las PASO nacionales. Las PASO porteñas funcionan con el mecanismo de boleta única electrónica y las PASO nacionales con la boleta clásica de papel. Es decir, que en los más de 3.700 cuartos oscuros para votar este domingo, porteños y porteñas se van a encontrar con un biombo que va a dividir el cuarto oscuro con un circuito en donde el elector, la electora, llega a la mesa, presenta su documento, repasa el padrón, la autoridad de mesa le da el sobre, agarra el sobre, se va al cuarto oscuro, se encuentra con el biombo, atrás del biombo, boletas de papel, introduce la boleta de papel, vuelve a llevar el sobre a bota en la mesa.
Y ahí la autoridad le da la boleta única electrónica, que es la que tiene que llevar a introducir en la máquina para empezar a seleccionar el sistema. O sea que va a haber de dos votación. momentos que la persona que vote en Capital va a tener que acercarse a la mesa de autoridades de mesa para poder votar. Al principio para registrar su voto a nivel nacional con la lista sábana de papel y después de nuevo entrar al cuarto oscuro Exacto. o la máquina está afuera. La máquina, por razones de seguridad, que ha sido un tema de debate mucho en este Congreso, tiene que estar a la vista. Claro. Porque han sido tantas críticas que ha tenido la boleta única electrónica con este sistema que sus además, fabricantes dicen que MSA, la proveedora que ganó la licitación para el sistema electoral porteño, lo que dice es que, bueno, que es solamente una impresora. Lo cierto es que esa impresora, para poder garantizar la fiabilidad de ese voto, tiene que estar muy a la vista, muy a la vista. O sea, no se le puede sacar la vista de encima por parte de las autoridades electorales, mucho menos por parte de los fiscales. Y decir una cosa, en cada mesa va a haber una urna electrónica. Bueno, o va a haber por escuela, ¿no? Es por mesa. No, cada mesa tiene su impresora. Claro. Es decir, que cuando viene la segunda fase de la votación, la autoridad de mesa le entrega al elector o la electora la boleta que se imprime. Luego llega a la máquina. En la máquina tiene dos sistemas, votar por agrupación política o por categoría. Elige, vota, aprieta imprimir. La maquinita entra la boletita, se imprime, se la da, la dobla y de ahí vuelve a la mesa e introduce el voto. Ahí es donde todo un tema de investigación para la jueza federal con competencia electoral María Servini, porque bueno, ha venido indagando sobre este tema, como es la que tiene la competencia electoral, bueno, y ahí están las dudas. ¿Cuántos minutos va a llevar por elector esa cantidad de tiempo? Y además eso, que no se olviden de votar también para la ciudad, porque... Bueno, por eso, ahí está el tema. Entonces, en ese contexto, posiblemente eso insuma más tiempo, así que existe un plan de contingencia en donde posiblemente se podría extender el horario electoral y eso impactaría en el escrutinio, digamos, en términos de lo que hablábamos al principio. En los tiempos de la publicación. No, estamos hablando de eso. Es algo que no pensé. 2,5 millones de electores habilitados. Antonio no se preocupa porque vota como yo en la provincia de Buenos Aires. Yo voto en provincia, pero lo que me informaban hoy es que no se pueden olvidar de votar en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires porque las autoridades de mesa van a retener el DNI porque las personas que van a votar tienen que cumplir con la obligación de votar también en las elecciones distritales, que también son obligatorias. O sea que te llevas el DNI porque solo se puede votar con DNI físico, no existe, no es posible, no es aceptado, el digital no está aceptado, así que vayan con el DNI físico. Solo cuando terminen de hacer todo el circuito en la Ciudad de Buenos Aires con todas sus votaciones, van a tener otra vez su DNI en la mano para entender que se terminó el proceso electoral por ahora. ¿Cuánto durará eso? ¿3 minutitos? ¿4 minutitos? ¿6 minutitos por elector? Más. Bueno, esa es la gran pregunta. 6 minutos es lo que calculan. Bueno. Los más optimistas. Vamos a ver. Veremos, después estaré con el cronómetro ahí para hacer las crónicas. Va a ser el color del domingo en las primeras horas. El principal color va a ser ese. Exactamente, sí. Antonio, nos vas a contar de un proyecto de ley que se mete nuevamente con un debate importante que tiene que ver con el haber jubilatorio, no de todos los argentinos y las argentinas que son pensionados o jubilados o jubiladas, sino ya retomar parte de los debates sobre las jubilaciones por sector, ¿no? Un sector específico, que hay un proyecto del diputado Godoy, Lucas Godoy de Salta, que busca reavivar un poco el debate en torno a la dificultad que hay para sostener el nivel de vida una vez que se jubilan personas que tienen determinadas profesiones, ¿no? Sí, así es, Aman. Vamos a hablar ahora de un proyecto que propone el régimen de mantener el 82% móvil para el personal de salud. Un proyecto que, como decíamos, presentó el diputado del Frente de Todos, Lucas Godoy, titular de la Comisión de Legislación General, con la intención de equiparar el régimen jubilatorio de los empleados de salud con los docentes, jueces, personales de Cancillería, científicos y otras jubilaciones que tienen sus regímenes especiales, darle un lugar también al personal de salud. ¿Alcanzará todo el personal de salud o solo a los médicos? Digo, si no reconocen a las enfermeras como personal de salud, no le incorporaría. Me parece que ahí está la jugada. Cuña. A ver, contanos un poco más, de eso te voy a contar Antonio. un poquito. Si podemos pasar a la siguiente placa, por favor.
Tendrían derecho a la aplicación del régimen el personal que requiera los siguientes, que contenga con los siguientes requisitos: tuviera cumplida la edad de 65 años los varones y 60 años las mujeres, acreditar 30 años de servicio, de los cuales 10, por no sé por qué dice 15, como mínimo continuos o discontinuos, deben ser en los ámbitos de trabajadores o trabajadoras de la salud profesional y no profesional. AMAN, ahí tenemos también el registro de enfermeras. O sea que son trabajadores de la salud, no solo médicos, también personal asistencial. Entiendo que otras profesiones se ven incorporar, además de los Así es. enfermeros, ¿no? Y también es para quienes que presten servicios al sistema de salud dependiente del Estado Nacional y de los gobiernos provinciales, es decir, no solamente los hospitales públicos, que es lo que muchas veces los reglamentos para los trabajadores de la salud terminan haciendo esta distinción entre lo que son de las provincias y los que son del régimen nacional, digamos, Sí, ¿no? sí. Sí, claro. Esto tiende a unirlos. Pasamos a la siguiente placa, por favor. Bueno, los servicios prestados por los y los trabajadores de la salud afectados a la atención de la pandemia de COVID-19 se les computará el doble por cada mes y o año de servicios trabajados bajo la emergencia sanitaria. Doble por la pandemia. Doble por la pandemia, sí, así es. Una forma también de reconocer el trabajo que desarrollaron los profesionales de la salud durante, los años más duros de la pandemia de coronavirus, donde los hemos visto muchas veces no solamente tener que trabajar muchísimas horas de más, sino bajo una situación de estrés y de riesgo que complicaba muchísimo la dinámica laboral. Sí, recordemos que el sector de la salud fue uno de los principales sectores del mundo del trabajo expuesto a la pandemia y donde hubo muchas bajas, muchos médicos, muchos enfermeros, muchos anestesistas, muchos auxiliares del sistema de salud fallecieron en el proceso de la pandemia porque participaban, seguían trabajando en los hospitales y era muy difícil contener la distancia también, contener ¿no? la distancia y afrontar una enfermedad Claro. sabiendo que en ese momento cero cura. O sea, digo, la gran pregunta de cómo iba a ser el comportamiento de su cuerpo ante esa situación, especialmente para los trabajadores de la salud, ¿no? Un tema de lo que implica poner el cuerpo en una situación sanitaria de ese tipo y la experiencia límite de empezar a vivir la Exacto. experiencia en cuerpo propio, ¿no? Sí, Así es. que es una buena idea. Tenemos para pasar a la siguiente placa, por favor. Fija en el 82% vital y móvil del haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez de personal de salud. Esto es sobre la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese o bien del cargo en función de mayor jerarquía que hubiese desempeñado, siempre que ese cargo se hubiese desempeñado durante un periodo mínimo de 24 meses. Esto es similar a como se plantea el régimen del 82% móvil o también, el cargo inmediatamente anterior en que se acreditara ese periodo. Es decir, más o menos sobre el mejor sueldo, la mejor remuneración que tuvo ese trabajador. A partir de eso se toma para hacer el cálculo del 82%. Vamos a pasar a la siguiente placa. Muchas gracias. En los casos de regímenes diferenciales por cumplimiento de tareas insalubres o determinantes de agotamiento prematuro para la obtención del beneficio, deben cumplir los límites de edad y servicios establecidos en los respectivos regímenes diferenciales de esas propias tareas, es decir, en los convenios colectivos de trabajo que se acuerdan por lo general los gremios para ver cómo llegar a esos regímenes diferenciales. Esto es importante porque también alcanza AMAN a lo que implica tareas insalubres, en muchos casos relacionados a estos profesionales. Claro, porque los trabajadores del sistema sanitario argentino también tienen, como veíamos y se develó, sobre todo en la pandemia, una exigencia de horarios muy dispar en relación a otras profesiones, ¿no? Más el Las pluriempleo. guardias, Sí. además del pluriempleo, pero las guardias, mucho tiempo por ahí dentro de las instituciones médicas y durante muchas jornadas, ¿no? A veces están 2, 3 días seguidos de guardia. Bueno, no solo afecta su salud mental, obviamente su capacidad productiva, Sí. sino que también... Por eso es interesante que no expuestos. solamente tome los trabajos insalubres, sino también lo que se considera el agotamiento prematuro. Claro, sí, una forma también de considerar la necesidad y la importancia que tienen estos trabajos y lo que generan también en el cuerpo de las personas.
La movilidad se aplicará cada vez que varíe para el personal en actividad la remuneración que se tuvo en cuenta para determinar el haber de la jubilación. Este es otro punto que destaca este proyecto, que tiene alrededor de 12 artículos donde más o menos cuenta cómo se implementaría este nuevo régimen. Y una definición que dio Lucas Godoy en los fundamentos que me pareció interesante y la quiero resaltar, tiene que ver con que este proyecto que presentan viene también como medida complementaria a promover la localización de profesionales en las distintas provincias del Norte Grande. Recordamos, Lucas Godoy es de Salta, estas provincias del Norte Grande que son las que más sufren la falta de profesionales y personal de enfermería. Ahí aman también respondiendo a cómo se manejan con estos sectores no formalizados, pero que también son trabajadores de la salud. Y a su vez también estimular la relocalización en el interior de cada una de ellas, que es otro inconveniente que existe hacia adentro. Algo que también comentaba Godoy en distintas intervenciones, en las comisiones que le tocaba participar, es la dificultad que muchas veces encuentran él en su caso en el Norte Grande, pero algo que se extrapola a el resto de las provincias argentinas, donde el territorio es muy amplio entre pueblo y pueblo, y muchas veces para encontrar un médico o un especialista o una guardia o alguien que pueda atender hay que recorrer largas trayectorias, largos caminos, y bueno, esto también busca dar una respuesta para fomentar a que más cantidad de personas también quieran sumarse a ser este tipo de profesionales. Buenísimo, proyectos que se van sumando al listado de iniciativas que siguen presentando los diputados de la Nación, más allá que la actividad parlamentaria está un poco slow down, podríamos decir, como está bastante demorada, está muy tensionada, es difícil también recomponer en el ámbito parlamentario los enfrentamientos políticos que se dan por fuera del Parlamento, porque si te tirás mucha mala onda y te tirás tantos dardos envenenados, después ¿cómo te sentás? ¿Cómo construís esos puentes para debatir de manera conjunta proyectos? Vamos a ver qué pasa el 23 de agosto. Vamos a ver, el 23 de agosto, que es la sesión convocada. 10 días después de las PASO, alquileres, a ver con qué nos encontramos en el recinto. Hoy nos decía más temprano el diputado Ketlag que estaba convencido que iba a haber sesión y que se iba a derogar la ley de alquileres. Bueno, hay que decir, repasábamos también en ese momento, lo que hay son 2 dictámenes, ¿no? Exacto. Y no hay un dictamen para su derogación. En caso de que quieran impulsar la derogación, los diputados de la oposición tienen que sumar 2/3 de los presentes al momento de votar. Que no es fácil. No es fácil, más que nada teniendo en cuenta que no es la intención de la primera minoría, que es el bloque del Frente de Todos, que tiene su propio dictamen, que es un poco un oxímoron si uno lo cuenta, porque es un dictamen de mayoría, porque consiguió mayoría en las comisiones, pero cuando uno entiende cómo se puede llegar a extrapolar el dictamen de minoría al resto del pleno del cuerpo, siguiendo unos cálculos lineales, teniendo en cuenta que van a estar todos presentes y que todos podrían avalar esto, bueno, podría llegar a haber una mayoría, primero para que haya quórum y haya sesión. Sí, hay que juntar 129, recuerden siempre, en diputados para el quórum, para que sea legal el debate y la discusión y comience la formalidad. Lo que vos planteás también, Tony, tiene que ver con la composición de las comisiones, ¿no? Tanto Así legislación general como la Comisión de Presupuesto y Hacienda tienen mayoría del oficialismo y no todas las organizaciones partidarias que tienen representación en la Cámara integran esas 2 comisiones. Entonces hay comportamientos que no tenemos tan claros cómo van a ser. Según estos 2 dictámenes, uno que tiene solamente la inclusión de beneficios fiscales para los propietarios, que es el dictamen del oficialismo, ¿no? Así es, sí, que ¿Y el otro? Y el otro, que es el de la oposición, que las principales modificaciones que tiene es que, bueno, baja de 3 a 2 años los plazos de contrato de alquiler y establece que se puede haber hasta 4 aumentos en un año, es decir, un aumento por cada trimestre, a diferencia del oficialismo, que mantiene el periodo de 3 años de alquiler y, bueno, también lo que logra es retener que los aumentos sean anuales, ¿no? En un contexto donde el debate de la inflación se puede mirar desde el lado de los ingresos de los propietarios o de los egresos de los inquilinos. La discusión también está centrada en que la oferta se ha disminuido a partir de no tener tan claros los propietarios los parámetros para los incrementos, o sea, tan claros en relación al apriete, digamos, de la inflación, ¿no? A cómo aprieta la inflación mes a mes, porque la ley es clara, dice una vez por año Así es.
incrementos de los alquileres. Ahora, también hay que recordar que a fines del año pasado, cuando el oficialismo intentaba sobreponerse a los boicots de la oposición de no sesionar durante el mes de diciembre, cuando comenzaba a discutirse o se empezaba a vislumbrar la discusión en torno al juicio político, por un lado los miembros de la Corte Suprema, pero también el conflicto por las designaciones en el Consejo de la Magistratura, hicieron que el oficialismo intentara discutir también, como forma de tentar la presencia de la oposición. Sí, de en el negociación recinto, política. el tema de la ley de alquileres, ¿no? Que le dijeron no. No, así no queremos. No queremos Así eso. no. Ahora van a sentarse ustedes a discutir como nosotros queremos. Bueno, y hay que ver cómo va a impactar esta campaña también, porque, por ejemplo, digamos, A ver. Leandro Santoro, diputado nacional, precandidato a jefe de gobierno por Unión por la Patria. Bueno, ya planteó que él está de acuerdo con que tenga 2 años Sí. los contratos. Volver al régimen de 2 años. Hay que ver, digamos, cuánto de eso va a impactar en el debate en el recinto. Bien, Ustedes también lo recuerdan, fue muy difícil en el oficialismo que se pusieran de acuerdo. Fueron muy tensas las reuniones antes de esas comisiones para que se pusieran de acuerdo a ver hacia dónde iban a ir. Digo, muchos debieron aceptar mantener los 3 años de contrato y que lo único que... A regañadientes. A regañadientes y que lo único que sea es la exhibición de algunos impuestos para los propietarios que pongan en alquiler algunas propiedades. Había proyectos que buscaban directamente crear un régimen que prohibiera la dolarización y distintos institutos para avanzar en una regularización. Todo eso quedó en el pasado. Todo eso porque quedó en está el todo pasado. dolarizado Pero ahora. algunos también. De ahí venimos. Pero también algunos proponían esto que decía Claudio recién, que lo propuso Santoro en campaña, de volver a los 2 años, Sí. a los aumentos semestrales, como era antes de la ley que se sancionó en 2020. Sí, una ley que también hay que hacer un poco de memoria, viene bien para este contexto, porque la primera vez que se buscó regular con una ley particular, más allá del Código Civil y Comercial, que regula los alquileres, las relaciones entre personas privadas, digamos, sin el Estado de por medio, fue con la ley de alquileres que inició su proceso en el año 2016. Una ley que lo que buscaba era dar algunas pautas mínimas de acuerdo común, por ejemplo, que las extraordinarias las paguen los dueños, que se aumente una vez por año, que los contratos sean un poco más largos, y terminó siendo todo un proceso que perjudicó en algún sentido, no solo por el alcance del volumen inflacionario, sino también por la denostación de que haya un régimen regulado de alquileres que tienen que ver con la vivienda, porque no estamos hablando de los alquileres en general, sino de las casas donde vivimos todos nosotros y que es invivible, ¿no? Básicamente en estos contextos. Es una situación sumamente compleja, digamos, creo que la experiencia de la ley 27.551, esto desde mi punto de vista, no es un debate que ha sido cerrado, pero bueno, lo hemos dicho también, ha dejado en evidencia durante estos años, en primera etapa con la pandemia y luego con el impacto de la inflación, que bueno, que tampoco el Poder Ejecutivo aplicó por completo la ley. Claro. Así que nos encontramos, digamos, con ese otro costado desorientador, digamos, a la hora de un dato muy importante, que desde que existe la ley, bueno, ha habido una ofensiva del sector inmobiliario muy fuerte. Fue parte de la campaña de Juntos por el Cambio. Hay que ver en este contexto cuál es la foto de la economía de cuando suceda este debate en el recinto. Exacto. Porque ahí hay un datito, con esto cierro, que es qué lugar hay para poder comprender también cómo impactan en el empuje de los precios el hecho de que muchas de las propiedades vayan para alquileres temporarios en dólares, ¿no? Que ahí hay otro componente que no termina de entrar en este rompecabezas y que con esta inflación también se transforma a veces en un berenjenal para oficialismo y oposición, ¿no? No, sin duda, esto que decías, Claudio, recién, no puede no llevarse a la mesa a la hora de pensar cómo debe ser el régimen de alquileres, también teniendo en cuenta cómo varió entre 2017, cuando se empezó a pensar esta ley en el proyecto, que el entonces diputado Daniel Lipovetsky lo empezó a pensar, era completamente distinto el impacto que tiene ahora 6 años después. Exactamente, hay un recorrido largo y una experiencia y una arremetida por parte de los sectores propietarios, no solamente por los grandes desarrolladores inmobiliarios, también con ese discurso que se intenta poner de que el inquilino no tiene, necesita la casa, entonces que pague lo que sea, y el pobre dueño que pierde con su puesta en alquiler en este régimen. Bueno, ni una cosa ni la otra.
es un acuerdo donde hay una parte que es mucho más débil, que es el que no tiene dónde vivir, ¿no? Y el que se siente atrapado en tener que resolver esta situación, aceptando contratos muy denigrantes y muchas veces leoninos que no permiten el desarrollo de la vida familiar. Esto es lo que próximo que va a haber formal en la Cámara el 23 de agosto. Está todo previsto para que eso suceda. Veremos si las fuerzas políticas pueden dar respuesta finalmente a esta convocatoria. Tienen que juntar 129, nadie los tiene. Hay que negociar para que eso suceda. Y después, el resultado de ese debate, que también tiene un final abierto y bastante incierto. Lo que no tiene ningún final abierto y no es incierto es que este año cumplimos 40 años de democracia. Totalmente. Así es. Y es algo que no tenemos que banalizar ni dejar solo como una efeméride el 10 de diciembre, porque lo que va a pasar el domingo tiene que ver con fortalecer la democracia y vamos viendo lo difícil que es, en definitiva, este proceso. Queremos irnos entonces con esta pequeña reflexión que hacen algunas diputadas que tienen que ver con los 40 años de democracia, y a ustedes los saludo también, Claudito. Un gusto, buen fin de muchísimas semana. gracias. Que el domingo sea leve. Bueno, el días proceso. intensos, días intensos. Igual que Antonito. Muy interesantes. Nos vemos, Amanda. Nos vamos, hasta la próxima. Chau. El 10 de diciembre de este 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia, un hecho histórico para la memoria de nuestro país que también marcó la agenda parlamentaria de estos meses. Por eso estuvimos hablando con los diputados y diputadas nacionales al respecto para saber cuál es su opinión sobre este importante aniversario. En estos 40 años, bueno, pasaron muchos proyectos y pasaron muchos momentos históricos distintos. Yo creo que el tema del feminismo es muy importante y muy relevante en estos 40 años, ¿no? Empezando por todo lo que ocurrió en los 90 con la ley de cupos y que después fue creciendo, transformarse en las leyes de paridad que existen a nivel nación y prácticamente en todas las provincias, salvo dos, que vamos camino a que también tengan su ley de paridad. Y no solamente en el ámbito legislativo, sino también en los ámbitos de toma de decisiones, el avance de las mujeres en las empresas públicas del Estado, en los directorios, en los sindicatos y en los poderes ejecutivos. Ya no realmente nada se puede hacer sin mujeres, así que creo que uno de los grandes logros de la democracia de estos 40 años es la participación femenina y bueno, creo que todavía no llegamos a nuestro techo y vamos por mucho más todavía. Este año cumplimos 40 años de recuperación de la democracia y la verdad que todos y todas hemos aprendido que en el debate político, que en la posibilidad del funcionamiento de las instituciones, podemos avanzar en una sociedad con más reglas, con más oportunidades, pero también sabemos que tenemos con más derechos humanos, con libertad, donde no nos maten por pensar diferente, donde no nos encarcelen y nos secuestren por pensar diferente. Hemos ganado en derechos de libertad, pero también creo que todos y todas sabemos que aún nos falta mucho, que construir una sociedad con igualdad significa tener trabajo, tener vivienda, tener derechos de salud, educación. Quizás sean los desafíos que debemos enfrentar y que estos 40 años de democracia nos dan la fuerza para decir que podemos mirar hacia adelante y en un país con libertad construir la igualdad. Lunes 23 horas. Mundo Villa, martes 23 horas. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es
federalismo, pluralidad de